Hoy. Perfecto, se me oye bien, ¿eh? Sí, espera, que te cedo el control. Así. Espérate, que no veo dónde tengo que darle todavía. ¿Ya lo tengo? No. Sí, supuestamente te lo he dado. ¿Y dónde paso yo la No, diapositiva? pásala como si fuera... Es que antes veía las flechitas bien puestas para pasarlas, yo ahora tengo pantalla completa y no veo dónde tengo que pasar esto. Si le das al clic del ratón, ¿no pasa? No, Sí, ha ahora. pasado. ¿Y para atrás? Ah, vale, También. ya está. Con las flechitas del teclado ahora sí me responde. Perfecto. Voy, ¿eh? Intentamos. Vale. Bueno, lo primero agradecer a Mercedes y a todo su equipo por contar conmigo para esas sesiones vuestras. Espero cumplir las expectativas. Decir también que soy una gran admiradora de todo el trabajo que hacéis, porque es un trabajo, vamos, no tengo palabras para... Yo no podría estar ahí. Vosotros sois los grandes expertos de estar con estos pacientes. Yo aportaros 5 céntimos de mi labor, ¿no? Mercedes me pidió que me centrara un poco en lo que es el observatorio o esa coordinación autonómica para la prevención del suicidio, los servicios que tenemos en marcha, los circuitos para la prevención que hemos puesto en marcha desde la Coordinación Autonómica para la Prevención de la Conducta Suicida. Y si sobra tiempo, entraré un poquito en algunos conceptos ya, mitos, señales de alerta, un poco cositas que os pueden servir también. De todas formas, la diapositiva que quedará colgada está toda la charla completa, cómo la suelo dar, cómo hacer un primer abordaje, cómo hablar con la persona, cómo preguntar, ¿no? Por tanto, después mi correo electrónico lo veis ahora en pantalla, nicole.haber@ipsalud.es. Me podéis escribir cuando queráis para cualquier situación puntual o más general que os pueda surgir en vuestro día a día profesional. Bueno, vamos allá. A ver, es que pasa muy despacito esto, ¿no? Espera, a ver. Aquí. Le doy clic aquí. No me pasa, ¿eh? Ahora. Bueno. Va un poco lento, o sea, si Sí, va un le poco das un poco lento. antes, Vale, así pasará. vale. Bueno, voy pasando. Cuando, por recomendación del plan estratégico que hay en vigor ahora, del Plan Estratégico de Salud Mental de 2016-2022, se pidió que se pusieran en marcha, que se diera prioridad a la prevención del suicidio, que se pusiera en marcha un observatorio del suicidio, y fue por esto que en diciembre del 2017 la Consejería de Salud apostó por la contratación de una psicóloga clínica, me tocó a mí, y para poner en marcha acciones para la prevención del suicidio, ¿no? Y desde el momento cero, mi intención fue empezar a promover acciones. Por eso, poco a poco, hemos pasado de llamarlo Observatorio del Suicidio, que es un nombre que todavía conservamos porque se ha identificado así y hace 4 años que hablamos de Observatorio del Suicidio, pero Observatorio del Suicidio sugiere más una unidad que se dedica a la epidemiología, a la observación de la conducta, de lo que ocurre, y esto realmente es una parte muy, muy pequeña de mi trabajo, ¿no? El grueso del trabajo es poner en marcha acciones, coordinar con todo tipo de instituciones, asociaciones, colectivos, medidas para prevenir el suicidio. Mira que hace rato que le he dado, no pasa. Lo primero que hice cuando entré en el observatorio, pues fue hacer una exploración, hacer una reunión grande con todos los servicios de salud mental y un poco ver qué es lo que había en Baleares en prevención del suicidio, ¿no? Se detectó que había ya unos equipos que veis aquí en el centro de diapositiva que se llamaba ya APS, Atención Prevención Suicidio, un equipito en el hospital de Inca y otro en el hospital de Manacor. Esos 2 equipos nacieron, primero el de Inca por iniciativa de una psiquiatra, la doctora Teijeira, que tenía mucho interés por la prevención del suicidio y pidió a la gerencia del hospital si le podía liberar algunos profesionales tipo trabajador social, enfermería, psicología, psiquiatría, para poder atender específicamente la prevención del suicidio de forma ambulatoria dentro del hospital.
Tuvo muy buenos resultados y entonces el Hospital Son Llàtzer también quiso poner en marcha un pequeño equipo. En este caso se activó una enfermera, una psiquiatra y una psicóloga también a tiempo parcial en el hospital. Y es cuando ya en el 18 entro yo en el observatorio en enero y una de las medidas que me propongo es dotar a todos los hospitales de un equipo de prevención del suicidio, tanto para adultos como para infanto juvenil, y que además poco a poco fueran contratados 100% para dedicarse a esa labor, que no fueran liberados unas horas, ¿no? Sobre todo porque íbamos viendo que las cifras pues que había demanda, ¿no? Que lo que existía en ese momento estaba tensionado y no podía atender, ¿no? Con la celeridad que era necesario. También desde el primer momento tuve contacto con equipos del 061, en fin, con atención primaria, etcétera. Y después, bueno, eso no es para que leáis todas las burbujitas que hay, pero periódicamente creé un grupo de trabajo y periódicamente a esta mesa de trabajo íbamos llamando diferentes colectivos, ¿no? Nos sentamos a hablar con educación, con affairs socials, tanto de menores como de gente mayor, etcétera, etcétera. Muchas, y aún quedan todavía algunos por llamar. Y cuando se llamaban a estas personas se les hacían 3 preguntas claves, ¿no? ¿Cuál era la realidad de ellos con respecto al tema de la conducta suicida? Si habían emprendido algún tipo de acción o si tenían intención de hacer algo, y en qué aspectos podíamos colaborar desde salud, desde la Oficina de Salud Mental y en concreto desde el Observatorio del Suicidio, ¿no? Entonces, ahí de todas esas conversaciones, vamos a ver qué servicios y qué circuitos han ido naciendo. Desde salud, lo que os comentaba al principio, fue este programa de atención y prevención suicidio, esos equipos multiprofesionales de atención ambulatoria. Son equipos formados por psiquiatría, psicología, enfermería, básicamente. Algunos tienen trabajo social, se irán incorporando cada vez más y también contemplamos la figura del terapeuta ocupacional en una segunda etapa, ¿no? Iremos contratando y se van completando esos equipos que ahora mismo están en construcción todavía. Entonces, ¿qué ofrecen esos equipos? Un tratamiento específico e intensivo en la conducta suicida. Eso quiere decir que si la persona tiene un tratamiento en otro dispositivo de salud mental, de cualquier otro problema que pueda tener, no es incompatible que esté integrado en ese programa, porque ese programa se va a centrar en la crisis suicida. Por tanto, son tratamientos flexibles de 3 a 6 meses, en algunos casos se pueden prolongar más y en algunos casos, pues con unas cuantas consultas pueden recibir el alta y en cualquier momento pueden reingresar al programa si es necesario. Entonces, ¿cómo se llega a este equipo? Básicamente, de momento al menos, la forma de llegar es a través de urgencias de los hospitales. Es decir, que una persona con ideación suicida o se ha cometido una tentativa, pero ya con ideación suicida puede ir o se le puede llevar a acompañar a urgencias. En urgencias le va a atender el psiquiatra de guardia que va a valorar cuál es la gravedad, el riesgo de ese momento. A veces se ve que es una cosa muy puntual, que la persona hace crítica de su momento y que igualmente no hay una necesidad rápida de asistencia intensiva y entonces el psiquiatra va a valorar si lo va a derivar a la unidad de salud mental o si por el contrario ve que hay cierto peso y cierta importancia en esa ideación suicida y lo va a derivar a estos equipos APS. Lo deriva con un correo electrónico directamente al equipo APS de su hospital. El equipo recibe este correo y enseguida que puede, pues suponemos entre 24 y 72 horas, a veces es antes de las 24, es decir, si lo reciben por la mañana, en el correo ya contestan. O si lo reciben un viernes, pues igual contestan un lunes, ¿no? Reciben la derivación y enseguida un miembro del equipo se pone en contacto telefónico con la familia o con el paciente
no es una llamada administrativa para decirle, ¿tiene usted cita tal día? No, es una llamada ya de contención, de acogida, ¿no? de vínculo. Hemos recibido esa derivación, sabemos que usted fue atendido tal día tal, cómo está, cómo se encuentra, ya empieza como a dar una acogida a la persona, le explica también en qué va a consistir el programa, porque es voluntario, por tanto, la persona tiene que querer venir. Se le dan pautas para estar mejor estos días hasta que tenga la primera cita y se le ofrece una cita de valoración sin compromiso a los 7-10 días aproximadamente. Una vez en el programa, esta persona va a recibir atención individual. En algunos equipos ya se están poniendo en marcha grupos. La idea es que poco a poco en todos los equipos ofrezcan la misma cartera de servicios, digamos. Y también se le va a dar atención a los familiares en infanto juvenil sí o sí. Y en adultos siempre y cuando el paciente dé su consentimiento, ¿no? Para poder darle pautas a la familia, para poder contener y para poder llevar mejor ese tema en casa, ¿no? Y que puedan acompañar mejor a su familiar. Al mismo tiempo se le va a hacer un seguimiento telefónico, aparte de estar viéndole cada semana o cada 15 días según la gravedad. Como son diferentes profesionales, a veces se puede intercalar la visita de enfermería con la de trabajo social, con la de psicología o psiquiatría. Siempre va a haber un referente de esa persona y va a tener siempre un seguimiento telefónico al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y después del alta a los 9 meses hasta el año. Se le va a estar llamando para saber si está estable, si está bien, ¿vale? Esto es. Entonces, tenemos, a día de hoy, tenemos 18 profesionales contratados a tiempo lleno en todos los hospitales de todas las islas, menos Formentera, que se coordina con Ibiza. Y tenemos todavía, estamos en un momento híbrido, ¿no? Tenemos todavía 11 profesionales más que están todavía liberados, ¿no? De aquellos que antes funcionaban por liberación de su trabajo diario, unas horas un día, una mañana, media mañana, así, ¿no? Media jornada o tal. Por tanto, tenemos un equipo de adultos en Son Espases, uno en Son Llàtzer, uno que se dedica, que hace Inca y Manacor al mismo tiempo, o sea, se desplazan, uno en Ibiza y otro en Menorca. Y tenemos un equipo de infanto juvenil que está situado, el de Mallorca, que atiende a toda Mallorca, está situado en Son Espases, pero se desplaza un día a Inca y un día a Manacor. Y luego tenemos un equipo en Menorca y otro en Ibiza. Vale. Vale. Luego, cuando nos sentamos a hablar con educación, desde las escuelas lo que nos pedían es que necesitaban, bueno, que ellos pues tenían, cuando se les preguntó cuál es la realidad vuestra en este tema, pues que desgraciadamente tenían muchas alertas y muchas peticiones y mucho malestar emocional, sobre todo después de la pandemia, pero esto ya se habló antes, eso se puso en marcha antes de la pandemia, que había mucho miedo de enfrentarse a este tema, mucha responsabilidad, que necesitaban mucha formación, mucha información y sobre todo un feedback de los profesionales de salud mental con ellos, porque muchas veces el niño era derivado, luego volvía al colegio y ellos no sabían cómo comportarse con el niño dentro del colegio, si tenían que hacer algo o no tenían que hacer algo. Entonces necesitaban un puente de comunicación. Y aquí existía un programa muy interesante de atención primaria que se llamaba Coeduca Salud, que no sé si algunos lo conocéis, pero bueno, es un programa que se ofrece a las escuelas, que es un puente entre atención primaria y las escuelas para todos aquellos niños escolarizados que tienen un problema crónico de salud, epilepsia, diabetes, problemas crónicos de salud, a donde los colegios podían llamar o tenían un correo electrónico para consultar cualquier cosa sobre algo que alguna dificultad en el manejo de estas enfermedades dentro del centro escolar, ¿no? Entonces, cuando vimos esa petición, dijimos, ¿por qué no creamos el Coeduca Salud Mental? Tanto para casos complejos de salud mental con los que se pueden encontrar en los colegios como con ideación, con la conducta suicida.
Entonces se contrató una enfermera especialista en salud mental, gestora de casos, que es, digamos, es el epicentro, ¿no? Es el nexo de unión entre todos los actores que puedan intervenir en el problema de un joven escolarizado que es menor, pero que puede ser mayor de edad si está escolarizado, si está cursando pues bachiller o formación profesional, que a veces ya han cumplido la mayoría de edad. Esta enfermera recibe los protocolos hicimos un protocolo, hicimos una guía, no sé si aquí sale, porque no sé cuánto os he resumido la diapositiva. Hicimos un protocolo de actuación, hicimos una guía informativa, que es muy interesante también, en el que está también inspirada esta presentación, que la podéis consultar en la página web del IPSalud. Si entráis en la página web del IPSalud, bajáis un poquito, veis que hay un sitio que pone estrategias, protocolos, ahí están colgados todas las estrategias, los protocolos y las guías del IPSalud. Y entonces si buscáis allí, hay unos numeritos y ahí os saldrán el plan de prevención del suicidio que hemos publicado en febrero y os saldrá la guía y el protocolo de educación. Pero además de hacer todos esos instrumentos, esta enfermera gestora de casos, con mi apoyo también, porque eso es un programa súper sectorial, es decir, ella atiende a todos los centros escolares de Baleares. Esos centros necesitan muchas veces pues, formación, charlas como estas, necesitan poder llamarte para un caso que tienen, para saber si están actuando bien con el niño, necesitan a veces acelerar o saber cómo derivar ese niño porque a lo mejor pues no han conseguido que los padres lo llevaran o que fuera atendido en urgencia, cualquier problema que se pueda, sobre todo de manejo dentro del centro, ¿no? O si por desgracia ocurriese una muerte tanto de un niño del centro como de un padre de alguien o como de un profesional del centro, que ocurriera una muerte por suicidio en el entorno escolar, pues también les proporcionamos todas las pautas, nos desplazamos directamente al centro y les damos pautas para manejar esa situación, cómo hablar con los niños, cómo hablar con la familia, en fin, todo en ese sentido, ¿no? Es un programa que funciona muy bien, ya hace, bueno, de antes de la pandemia, ya debe hacer 3 años largos, pues, con muy buen funcionamiento. El año pasado creo que me dijeron desde la Consejería de Educación que habían activado 300 y pico protocolos en todas Baleares y que estaban todos bien encaminados y con tratamiento y bien. Otro servicio que tenemos, otro programa que hemos creado, ya desde el principio había unos profesionales que pertenecían al 061, entre ellos había teleoperadores, había enfermeras, había médicos que estaban muy interesados y que han trabajado muchísimo conmigo, con mucha coordinación conmigo y que han ido creando un grupo dentro del 061 que lo hemos llamado APS 061. Y que hemos conseguido que hace ya año, o sea, el marzo pasado hizo un año, por tanto ya hace más de un año, que se dedican a hacer un seguimiento telefónico a las personas que han sido atendidas por el 061 por ideación por conducta suicida. Ellos cada semana reciben, bueno, estas personas, nosotros pagamos desde el IPSalud, se transfiere un dinero al 061 para que puedan cubrir 6 jornadas al mes de 12 horas para hacer esta labor. Por tanto, ¿ellos qué hacen? Ellos reciben un listado semanalmente del SAMU, del 061, con todas las tentativas suicidas atendidas, y entonces ellos van llamando a las personas, y es una llamada muy preventiva, porque la persona agradece muchísimo, al principio se sorprende, pero después agradece mucho esta cura, ¿no? Que se le... Y el objetivo de esta llamada, aparte de que la persona se sienta cuidada es asegurarnos que tiene una vinculación con salud. Es decir, que, por ejemplo, el 061 cuando actuó le dejó en urgencias o le hizo una contención telefónica y lo dejó tranquilo en casa, ya cerró la llamada y ahí el cierra el servicio, ya no se sabe lo que pasó después con la persona. Entonces ellos aseguran
que bueno, le atendimos el otro día, le dejamos en urgencia, fue usted visitado por un psiquiatra, se ha ido usted con una cita a USM o a la APS, ¿no? Es asegurarnos que fue atendido y que si necesitaba pues un seguimiento, pues que ya tenía una cita, ¿no? ¿Qué nos encontramos con estas llamadas? Nos encontramos con personas que ha sido una cosa puntual y que te agradecen muchísimo la llamada y te dicen que en este momento no necesitan nada, que están bien. Nos encontramos con otro poco de personas que coincide que justamente con la llamada que están teniendo otra crisis y como estas personas son personal 061, activan inmediatamente la ambulancia y vuelven a activar los servicios. Y nos encontramos con otro pool más grande de personas que agradecen mucho la llamada y te dicen que sí, me han dado cita en USM, me han dado cita en APS, tengo cita tal día y aprovechan esa llamada para desahogarse un poco y ellas están formadas y preparadas para proporcionarles algunas pautas para estar mejor mientras esperan que la visite uno de los programas que le podemos ofrecer. Pero hay algunos también que encontramos que por lo que sea, pues a lo mejor estaban en urgencias y tuvieron el instinto de irse y no quisieron quedarse a esperar que les visitase el psiquiatra y se fueron, o que desde la USM les han llamado un par de veces, ellos no han podido contestar y al final no les han vuelto a llamar, en fin, que están un poco en un limbo a la espera de una consulta, a la espera de una llamada o sin saber exactamente ellos dónde ir a volver a pedir ayuda, ¿no? Y entonces aquí empieza todo un trabajo de coordinación conmigo y con todos los servicios que tenemos en marcha y entonces intentamos pues reconducir a esa persona y poder ofrecerle la mejor atención posible, ¿no? Y cuando la atención se ha dado a menores, el Cogeduca Salud Mental siempre es informado también, por si hubiera algún niño. Normalmente cuando informan al Cogeduca Salud Mental de un servicio que ha hecho el 061 con un menor, el Cogeduca Salud Mental ya lo sabe, es decir, funciona el circuito, ya sabe que hay ese niño, que ya le han dado hora, que está en este punto, o que está ingresado o lo que sea. Esa es una diapositiva que he añadido que pertenece a una web que ha creado Salud Pública. Es una web de salud para la ciudadanía general, de salud física y han añadido una parte de salud mental. Son consejos generales sobre salud mental y sobre la salud física, ¿no? Comer bien, hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Esta página web se llama Eina Salud y dentro de la Eina Salud hay un apartado también de prevención de suicidio donde también se proporcionan teléfonos de prevención, se da información sobre las señales de alerta, sobre los mitos y qué puedo hacer yo si me siento identificado con esta situación o qué puedo hacer yo si conozco a alguien que se encuentra en esa situación, ¿no? Es una web interesante también. ¿En qué más líneas trabajo como coordinadora de la prevención del suicidio? Pues crear un sistema de recogida de datos. Por eso me he dedicado incluso menos a todo lo que es la recogida de datos, porque los datos de funciones las recibimos directamente del INE, pero los datos de tentativas y de ideaciones son imposibles de recoger no solo aquí, sino en todo el Estado y en el resto del mundo. Es decir, nosotros tenemos datos porque a lo mejor el 061 me informa de cuántos servicios ha hecho o porque desde urgencias de los hospitales están muy tensionados y están viendo mucha gente, también nos informan del volumen de gente que están viendo, pero datos fidedignos habría que cruzar no solo todos los datos del IPSalud en general, de todos los hospitales, atención primaria, USM, y sabéis que cada hospital tiene su sistema, informático y es difícil. Y además habría que cruzarlo con los datos de la policía, de los bomberos, de Guardia Civil, policía local, etcétera, etcétera. Asimismo, estamos intentando mejorar y poder hacer pues una especie de codi risc suicidi como lo hay en Cataluña, de poder crear una alerta para que los profesionales puedan estar alerta. Una persona que va con depresión al médico de cabecera y ha hecho una tentativa de suicidio, para el médico de cabecera enseguida puede ver que esta persona puede tener un riesgo añadido, ¿no? Y puede estar un poco más alerta y poder además
coordinar mejor toda la atención que ha tenido esa persona. Estamos trabajando en ello. Trabajo muchísimo en formación de cualquier, no solo damos formación, no como la que estoy dando yo ahora es una charla formativa, ¿no? Eso la doy constantemente a quien sea que me la pida, sin ningún coste, pero al IPSalud también ofrecemos atención primaria al 061, hemos dado muchísima formación, tenemos 2 niveles de formación, una simplemente teórica, pero tenemos otra modalidad que es con simulación clínica, ¿no? Aquí veis un recorte del periódico donde se ve el 061 con el equipo que entra, con 2 actores entrenados que están simulando una situación y los alumnos tienen que resolver esa situación mientras se proyectan en otra sala que tiene una pantalla donde los demás alumnos lo están asistiendo y después se hace, pues después de visionarlo, se hace un debriefing, ¿no? Que es donde se puede poner en valor todo lo que se ha hecho bien, qué se puede mejorar, etcétera, etcétera. Es decir, la aplicación de lo que han aprendido en la teoría, ¿no? Son clases, pues son formaciones muy solicitadas y que te empoderan bastante, te dan bastante herramientas para poder manejar situaciones. Hemos dado a teleoperadores, porque hay técnicas diferentes para atender una llamada de suicidio, a los equipos asistenciales que van a domicilio. Hemos dado formación a los médicos, enfermería, a todos los profesionales de atención primaria, que son la puerta de entrada, ¿no? De cómo preguntar y de cómo que eso es el tema más importante es preguntar, ¿no? Antes, cuando uno de los mitos más importantes es que si le preguntas a alguien si ha pensado en tirar la toalla, en morirse, en desaparecer, si se le puede haber pasado por la cabeza el querer matarse, da la sensación, y eso es general en toda la sociedad, de que vamos a darle ideas. Que vamos a sugerirle esa idea. Entonces, es muy violento preguntar eso, ¿no? Y lo primero que enseñamos en nuestras formaciones es que esto no solo no da ideas, porque si una persona no lo ha pensado, seguirá sin pensarlo, y si después lo piensa, sabe que contigo puede hablar de eso. Y si una persona lo ha pensado, eso va a ser enormemente preventivo. Es lo más preventivo, porque la ideación suicida, y ya me adelanto con información importante que creo que es muy importante que lo comente, la ideación suicida no nace de un día para otro, ¿no? No te levantas un día pensando que quieres, bueno, puedes pensar, ojalá pudiera desaparecer, pero la idea no tiene fuerza, ¿no? Es una idea que tiene mucho tabú y mucho estigma. Por tanto, para uno mismo, si de repente estamos tan mal, estamos tan agotados y tan desesperanzados que esa idea surge en nuestra cabeza, es una idea que asusta, que te asusta a ti mismo, ¿no? Que te asusta a ti mismo y que piensas que va a asustar a los demás si se lo dices a los demás, o que les va a sobrepreocupar, o que se van a, ¿no? O que se lo van a tomar a risa también, ¿no? No te van a dar crédito. Y es una idea que tú quieres rechazar, y cuanto más la rechazas o cuanto más te asusta, más fuerza toma, ¿no? Basta que no quieras pensar en algo para que pienses en ello. Entonces, esta espiral, ¿no? Es cada vez más grande, los problemas igual no se van solucionando, los problemas siguen allí y esa idea cada vez tiene más fuerza en tu cabeza. Si de repente una persona te está preguntando con tranquilidad, con aplomo, ¿no? Sin asustarse, te pregunta, entiendo, o sea, que entiendo que lo que estás viviendo es muy doloroso, entiendo que lo estás pasando muy mal, lo resumo, se puede hacer más despacio, pero en definitiva, llegar a preguntarle, a poder preguntarle, ¿has pensado en matarte, en quitarte de en medio, en esto? De repente, toda aquella bola que se le había hecho en la cabeza es como es como abres una olla a presión. Y la persona ve que no es tan raro pensar en esto, que se lo estás preguntando y entiendes que él puede haber llegado a pensar en eso, y entonces cuando él vomita esa idea, vomita lo que le pasa, y es cuando tú puedes poco a poco reconducir y rescatarle. Es la única manera de poder rescatar a una persona. Es que si no le preguntas no lo vas a saber lo que piensas, ¿no? Y él tendrá confianza de poder pedir ayuda también, ¿vale?
Por tanto, damos todo ese tipo de formación y no solo a salud, sino a todas las entidades que nos lo piden. Hemos dado formaciones a centros de menores, a residencias de personas con discapacidad, de personas mayores, a las UCAs también, bueno, a muchísimas. No quiero quitar tiempo a eso, pero a cualquier entidad, cualquier asociación que nos pida formación, le ofrecemos la que nos pida, más práctica, menos práctica, más teórica, más divulgativas como esta. A esto nos dedicamos muchísimo. También tengo un trabajo, otra línea que es muy importante y muy preventiva también con los medios de comunicación, ¿no? Porque hasta ahora se decía que hablar de suicidio creaba un efecto contagio, y es cierto que ese efecto contagio existe siempre y cuando la noticia se da con de manera sensacionalista, con unos ingredientes en concreto, como hablar del método, hablar de la edad de la persona, asociarlo a una sola causa. El suicidio nunca responde a una sola causa, puedes tener un detonante, pero si respondiera solo a una sola causa, pues yo creo que no habría humanidad, ¿no? Porque todos hemos pasado por problemas y no siempre llegas a eso. Se tienen que juntar muchos factores que te llevan a esa visión en túnel, ¿no? Donde en ese momento, aunque hayas sido muy hábil en otros momentos de tu vida, en ese momento tú te encuentras en un túnel donde tú no ves esperanza, ¿vale? No ves esperanza, no ves reversibilidad a tu situación. Y otro elemento muy importante que es que ya es una carga para los que te quieren, ¿no? Y que los demás te llorarán si te quitas de en medio, pero luego estarán mejor sin ti. Entonces, una persona que lee una noticia donde se describe el método, donde él se pueda sentir identificado con esa causa, con esa edad, con esa persona, si una persona está bien y lo lee, no pasa nada, pero si estás en esa situación y te identificas, puede crear un efecto contagio. Lo que se ha visto es que, en cambio, si hablamos de suicidio, entrevistando a un experto, entrevistando a supervivientes, a las familias, a personas que lo han superado, hablando de que existe, ¿no? Que existe, porque lo habíamos quitado de en medio, ¿no? Fijaos que las muertes por suicidio, en el Estado español tenemos, hace 20 años, más o menos siempre la misma media, 3.500, 100 muertes más, 100 muertes menos, pero estamos allí. En el 2020 hubo una subida importante, rozamos los 4.000. En Baleares estamos a una media histórica de unos 100. Últimamente estamos bajando un poquito, ¿no? Los últimos datos que tenemos del año 2020 fueron 87 muertes, pero eso son muchas muertes. Triplicamos las muertes por accidentes de tráfico. Antes había muchísimos más accidentes de tráfico, hace 20 años, y ahora son un tercio. ¿Por qué? Porque pues han hecho campañas de prevención, ¿no? El suicidio es algo que siempre se ha ocultado. Hemos mirado siempre para otro lado por diferentes razones, culturales, religiosas, políticas, por lo que sea, y entonces son las que son. Nadie ha hecho nada por intentar prevenirlo, ¿no? Y son muchas más de las que los datos indican y los números indican, porque hay mucho suicidio encubierto, ¿no? O que no está claro que ha sido un suicidio, ¿no? Hay muchas muertes accidentales o por sobredosis que no está claro si son suicidio o no, y por tanto no se contabilizan. Y en otra línea que trabajo mucho, que es muy importante, es en la posvención. La posvención es la atención a las personas que han perdido un ser querido por suicidio. Esas personas tienen el duelo, de los duelos más graves que existen. Nosotros decimos que es un triple duelo perder a alguien por suicidio, ¿no? Porque pierdes a alguien querido, eso es un duelo. Lo estás perdiendo en una situación repentina y trágica, que es un segundo duelo, pero además lo estás perdiendo con una muerte que es tabú, que es estigmatizada y que te deja infinidad de preguntas y de sentimientos, ¿no? Pasas por la pena, por la rabia, por la desesperación, por el odio y por la vergüenza y por la culpa. Y si hubiese hecho, y sí, porque no me di cuenta, y porque no sé qué, y porque me ha hecho esto, ¿no? Uno de los factores más graves es que además alrededor de la persona en duelo por suicidio
se crea un silencio muy grande, porque al ser una muerte estigmatizada, las personas no saben, tú no cuentas. No cuentas detalles de lo que pasó, incluso a veces ni siquiera se dice que ha muerto por suicidio, y las personas de tu entorno tampoco saben cómo abordar el tema y por tanto callan y se alejan. Y no solo las personas de tu entorno, sino se crea un silencio dentro de las mismas familias. No sé qué hablas del tema, se zanja la cuestión. Entonces es un duelo terrible. Aquí juega un papel fundamental la Asociación de Supervivientes. Supervivientes es esa persona que ha perdido a alguien por suicidio, se llama superviviente porque es verdad que se sobrevive. Aparte que son personas que a su vez es uno de los factores de riesgo más importantes el haber perdido a alguien por suicidio para tú convertirte a tu vez en persona en riesgo, ¿no? Con factores de riesgo de suicidio. Esas personas, esa asociación fue creada también más o menos a la par del observatorio. Lo lleva la de Mallorca lo lleva, las Baleares lo lleva una psicóloga que es superviviente a su vez, que perdió a su hermano por suicidio. Es una persona con mucho sentido común, muy capaz, muy buena y trabajamos muy mano a mano. La función de la asociación, que es apoyo emocional, no es terapia, es muy importante precisamente por el estigma que rodea este tipo de duelo, porque las personas necesitan hablar con personas que han pasado por lo mismo que ellos. Esto es muy liberador, muy sanador y muy necesario y no se puede prescindir de esa labor. Por otro lado, no sé si lo he puesto en esa diapositiva, sí. Por otro lado, hemos también podido, veis que hacemos un trabajo muy transversal, ¿eh? Os hablaba antes de todo lo que hemos hecho con la Consejería de Educación y también todo lo que hemos hecho con la Consejería de Educación lo hemos trasladado exactamente igual a todo el mundo de los menores, tanto de protección como de reforma. Y aquí os hablo de servicios sociales. Servicios sociales dentro de la Dirección General de Infancia, Juventud y Familia, tienen un servicio de atención terapéutico al duelo grave. Ellos reciben casos de duelos por homicidio, por muertes de accidentes muy violentos y muy traumáticos, y también todos los que hayan muerto por suicidio. ¿Qué ocurría? Que este servicio, que es una licitación que trabaja para la Dirección de Infancia y Familia, está conveniado con el 112. Hasta que conveniamos, que hace más o menos un año y medio que hemos conveniado con ellos, el poder beneficiarte de esta terapia, porque te ofrecen una terapia de año y medio, son 18 sesiones terapéuticas por expertos, psicólogos expertos en duelo grave y de suicidio en concreto, a todos los familiares de primer grado, o sea, hijos, esposo, esposa, bueno, pareja, padre, madre, ¿no? De la persona que ha fallecido. Antes y ahora también, la vía que tenían ellos de poder disfrutar de poder acceder a ese servicio era, sí, en el momento del suceso, en el momento de la muerte, el 112 había activado otro servicio que existe que se llaman los psicólogos emergencistas, JIPEC. ¿Conocéis este servicio? No sé. No es muy conocido, a pesar de que hace muchos años que existe. Son unos psicólogos especializados en emergencias que los activa el 112. Bueno, los puede activar cualquiera. Vosotros os pasa algo, veis que ha pasado algo delante de vuestras narices, que hay gente sufriendo porque ha muerto alguien, ves una madre desesperada, tú puedes llamar al 112 y pedir, manden un psicólogo. Cualquier persona lo puede activar. Pues bien, si este psicólogo acude al suceso para actuar en el momento del suceso y ¿no? Para aplacar un poco el momento de crisis, este psicólogo va a mandar un informe a este servicio de postvención o de postemergencias y ellos van a luego ponerse directamente en contacto con esta familia y ofrecerle este programa terapéutico, ¿no? Este tratamiento. Claro, yo tenía noticias de personas que habían perdido a alguien por suicidio y no podían acceder a ese tratamiento. Entonces, hemos conseguido un convenio con la Consellería de Afers Socials para que desde el IPSalud podamos derivar también familiares que han perdido a alguien por suicidio.
de momento la manera de derivación pasa por mí un poco para ir valorando cuál es la cantidad de personas que derivamos para no tensionarles a ellos su servicio, ¿no? Entonces, si hubiese necesidad de una derivación, cualquier profesional se puede poner en contacto conmigo, me podéis escribir un correo a mi correo electrónico, el que habéis visto. Entonces yo os mando la hoja de derivación, la llenáis, me la enviáis y yo la curso, siempre con el consentimiento de la familia, del paciente, porque este servicio se pondrá ya directamente en contacto con la familia. Por tanto, tienen que estar avisados y con ganas de empezar el tratamiento. No hace falta que la muerte sea reciente, porque a veces las personas, cuando la muerte es muy reciente, no están en shock o piensan que no necesitan y a lo mejor todo sale al mes, como al año, como a los 5 años. Entonces, en cualquier momento que la persona necesite esa ayuda y os lo manifieste o os enteréis de ello, podéis poneros en contacto conmigo e intentar cursaríamos esa derivación, ese servicio. Más, bueno, yo cuando empecé hice una exploración de todo lo que se había hecho en España, en otras comunidades autónomas, y lo que vi, un poco la conclusión que saqué, bueno, consultando con expertos, lo digo de forma resumida, no, pudimos ver que había planes muy buenos en algunas comunidades autónomas, pero que habían quedado en intenciones, se habían quedado guardadas en un cajón, y había en cambio otras comunidades que habían puesto en marcha acciones muy interesantes, pero muy aisladas y que no habían sido recogidas en ningún plan y que poco a poco se habían ido diluyendo, ¿no? Pues no estar recogidas y no estar conectadas con otras acciones. Entonces, prioricé estando sola, porque es que realmente yo soy la responsable, ¿no? La coordinadora, la responsable de la prevención o del observatorio, pero soy yo. O sea, yo siempre digo, yo soy responsable de mí misma porque no tengo un equipo para eso, ¿no? Entonces digo, bueno, pues voy a priorizar poner en marcha acciones, que es lo primero que creo que hace falta, crear servicios, crear circuitos, y luego, poco a poco, ir elaborando nuestro plan que recoja todo eso. Por tanto, el plan que propone 72 medidas, hay muchas de ellas que ya están hechas. Este plan está en la misma página del IPSALUD. No sé si aquí ves. Si entráis en la página del IPSALUD y bajáis un poco, veis aquí a la izquierda que pone plans y estrategias. Y hay numeritos. Entonces, el 2 en este caso es el plan de prevención, pero igual mañana es el 3, porque todos los planes se van colgando aquí. Y aquí encontráis también la guía de prevención. Si le dais encima, os lleva a otra página donde explica un poquito el contenido de lo que contiene el documento, y abajo de todo podéis descargar el plan, ¿no? Descargar el documento, y así lo podéis tener en vuestro ordenador o imprimirlo. Pues este plan lo publicamos ahora en febrero, el 17 de febrero pasado, y si algún día lo queréis ojear, pues contiene, lo hemos hecho consultando con más de 50 entidades y administraciones, pidiéndoles a ellos que nos aportaran todo lo que habían hecho en medida de prevención del suicidio. Entonces el plan no recoge solo lo que hemos hecho desde Salud, sino que recoge todo lo que se ha hecho en Baleares hasta ahora en cada una de las medidas y lo que falta por hacer todavía, ¿no? ¿Cómo vamos de hora, Mercedes? 5 minutos estaría bien, es lo que te Vale. queda. Vale, voy cerrando entonces. Vamos a ver qué tengo de más aquí, porque es que ahora entraríamos en lo interesante. Pero esto puede quedar para otra. ¿Por qué no pasa ahora? ¿Vas a encasquillar? ¿Iba también? Vale, esto ya está. Vale, bueno, aquí ya yo iba a entrar en el tema de los mitos, que los tendréis ahí colgadas en la diapositiva, que son muy interesantes, como el mito más extendido, ¿no? Quien lo dice no lo hace. Y eso es todos los mitos que circulan en nuestra sociedad son mitos que han reforzado y legitimado el que no se haya prestado atención al suicidio. El pensar que si una persona lo dice no lo va a hacer, pues eso como que te exculpa de no hacerle caso, ¿no?
todas las personas, no, o sea, no todas las personas que lo dicen lo van a hacer, gracias a Dios, pero sí, el 90% largo de personas que lo han hecho lo habían dicho. Por tanto, nunca hay que banalizar una petición de ayuda, jamás. Llamadas de atención. Las llamadas de atención no son más que peticiones de ayuda. Hay personas que no se les ha escuchado como toca, o hay personas que no saben decirlo de otra manera. El que una persona repita muchas tentativas de suicidio no letales no deja de tener un sufrimiento muy grande que no sabe manejar. Por tanto, toda persona que verbaliza o que piensa en que tiras la toalla y desaparecer y no jugas más a este juego que es la vida, pues merece ser atendida, ¿no? Y eso es uno de los grandes mitos que tenemos que eliminar. Aquí tenéis todos los mitos colgados, tenéis señales de alerta, tenéis factores de riesgo, pero por favor, cualquier duda al respecto, escribidme. Y que sepáis que cuando veáis, por ejemplo, las señales de alerta, diréis, bueno, pues es obvio, ¿no? Pues la primera señal de alerta es precisamente que te lo digan, o que la persona pues deja de comer o come demasiado, duerme demasiado poco, que cambia de actitud, que está triste, o que está nervioso, que está agresivo. Que sepáis que todas las señales de alerta son muy obvias. Lo más importante para poder detectar es reconocer que esto, saber que esto existe. Porque si el cerebro no concibe algo, nuestros ojos no lo van a ver. Por tanto, la persona puede estar delante tuya diciéndote que se va a morir y que se va a matar y tú no lo vas a ver. ¿Vale? Entonces, si sabemos que esto ocurre y desgraciadamente ocurre mucho más de lo que nos pensamos, si vemos una persona mal, que ha cambiado de actitud, que ha cambiado de comportamiento, que está pasándolo mal, es posible que también por su cabeza esté pasando esa idea. Y entonces eso va a facilitar la detección. En vuestro mundo de paliativo, imagino que también la familia cuidadora padece muchísimo, ¿no? Y que también puede ser, ¿no? Personas que pueden ser rescatadas o que pueden ser detectadas. En fin, si quedan 2 minutos y queréis comentarme algo, yo paro aquí porque podría estar hablando 2 horas más y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y disculpadme si he ido a destajo, pero es que había muchas cosas que contar. Si no quiere, nada. Hola, Si hi ha algú que vulgui demanar alguna cosa, primer, Nicole, moltes gràcies. Sé, ja m'ho vas dir, que hi havia molt de matèria per poder anar explicant. Potser si algú està interessat en aprofundir més amb algun d'aquests temes, pues, es pot posar en contacte amb tu a través del mail per saber quan feu algun curs o si tu en teniu algun de previst, ens el pots enviar a la Carmen o a mi i els hi facilitem si algú ens ho demana. Però bueno, ara tenim un espai perquè si algú vol demanar alguna cosa, perdoneu, que estava sense vídeo, que si algú està interessat en fer alguna pregunta, doncs endavant. Veig que no n'hi ha cap, però jo sí que m'agradaria demanar-te una cosa. Potser amb una pinzellada ens poguessis dir quins podrien ser aquests signes d'alarma. Ja ens has dit que ho verbalitzin, però potser estic segura que més d'un. Jo la primera faré una ullada en aquesta guia que ens has dit, no? Però si ens poguessis deixar dit amb algo curt, quins podrien ser uns signes d'alarma, ja no només en el nostre àmbit, en qualsevol persona que ens puguem trobar, que sabem que està passant un mal moment o que té un ànim depressiu. Mira, cualquier cambio de comportamiento, de conducta o fisiológico, disculpad, como por ejemplo lo que he apuntado antes, ¿no? Cambio de las horas de sueño. La falta de sueño es uno de los indicadores más importantes de que hay un problema de salud mental latente o presente.
Es muy importante, sobre todo en adolescentes. Los adolescentes tienen que dormir mucho, duermen muy poco y esto ya les deja en situación de poca atención y de labilidad. Y cuando están mal y duermen poco, menos habilidades tienen para manejar su día a día. Y además, cuando existe un problema, siempre lo primero que salta a la vista es el insomnio. Por tanto, o hay personas que se hunden en la cama y no se levantan y duermen todo el día. Las menos, las más es falta de sueño. Esto es un indicador muy importante. Si te está diciendo la persona que no está durmiendo, aunque incluso la mala calidad subjetiva del sueño, porque a veces un paciente te dice, es que yo no duermo, y el de al lado, la mujer o la madre te dice, no, pero si yo le veo roncar, da igual. ¿No os ha pasado nunca que creíais que dormíais y que no habéis dormido nada y otro te dice, has dormido? Eso sí pasa una vez, no pasa nada, pero si es constante, tu sensación de no dormir, aunque obviamente coges sueño unas horas, esto es mala calidad del sueño y esto es una señal de alerta. El apetito, ¿no? Que comas más o menos que antes y cambios de actitud. Es muy importante, por ejemplo, en gente joven, voy acelerada, porque sé que tenemos poco tiempo. La tristeza suele ser lo que asociamos más a la depresión, pero la depresión también es desapego, ¿no? El parecer pasota, el parecer que las cosas te resbalan, que te da igual todo, menos comunicativo. Y en gente joven, el síntoma número uno de la depresión infanto-juvenil es la irritabilidad, no tanto la tristeza. Entonces, la irritabilidad se confunde muy bien con esos portazos, salida de tono, discusiones sin sentido de la adolescencia, ¿no? Entonces, de repente tu hijo empieza a hacer esto y tú dices, bueno, se está entrando en la edad del pavo, cuidado. Sí, hay hormonas, hay edad del pavo, lo que quieras, pero cuidado, porque la irritabilidad es un síntoma de la depresión. Por tanto, todos esos cambios de actitud. Y luego hay algo que tener muy en cuenta también importante, que a veces, si tú sabes que la persona está mal, que lleva largo tiempo mal, y de repente la ves bien, cuidado con eso, porque no hay milagros. O sea, tú no estás viendo de un día para otro, que podría ser, pero hay que estar muy al tanto, porque es posible que ha tomado la decisión. Porque es posible que sabe que día tal, de esa manera, sus problemas se van a acabar. Y esto lo vemos muchas veces en redes sociales, que la gente se sorprende que muere una persona y dicen, jo, es que últimamente lo veía tan contento o tan contenta que pues colgaba cosas en Facebook. No, y es la tranquilidad que te da el saber que tal día tus problemas han acabado, ¿no? Entonces, la persona utiliza ese tiempo para arreglar cosas, para arreglar una amistad con la que no se hablaba, para hablar con un familiar, para hacer una herencia, para pequeñas cosas, regalar la mascota y disfrutar de estos últimos días de vida porque sabe que ese día va a acabar. Entonces, esos días de, ¿no? Esos gente que se arregla de repente, cuidado también. Gracias. Y sobre todo, la menor manera de detectar, la number one, es preguntar. Cualquier sospecha, di, oye, ¿cómo estás? Pregunta. Y si esa persona te está diciendo poco a poco que está mal, que está mal, que está mal, pregunta. No va a pasar nada si preguntas. Al contrario. Pregunta. Parlant de preguntar, algú més vol preguntar alguna cosa? Lo he dejado clarísimo, ¿eh? Lo he dejado clarísimo. Bueno, es que además nos has dicho dónde descargar sí, para mirarlo con tranquilidad. Y me lo preguntáis cuando queráis, me os ponéis en contacto conmigo. Nicole, pues yo solo quería agradecerte una vez más que tu disposición y a darnos esta charla, que aunque tangencial a nuestro, bueno, yo creo que nos sirve no solo para nuestro ámbito profesional, sino en cualquier... Para la vida. Exacto. Entonces, nada, muchísimas Encantada. gràcies a ti i a tots vosotros. vosaltres també per ser aquí. Ens veiem, esperem, dia 8 de novembre. Ja us enviarem amb temps la informació, d'acord? Adéu. Ens agrada molt veure-us. Adéu. Adéu. Adeu.